Y el Fire Pass al fin ha sido completado. Este camino en el que las especulaciones comenzaron desde el 1 de noviembre del 2018 y terminaron este 16 de enero del 2020. Tiempo en el que tuvimos expectativas, anticipación, alegría como tristeza, pero que a fin de cuentas fue un camino divertido de recorrer. Sobre todo con ustedes apoyando el contenido que realizo de Smash en mi canal. Realmente lo aprecio de todo corazón. Pero ahora que hemos dado el tiempo necesario para poder digerir los 5 DLCs y que estamos preparándonos para los futuros 6, es momento de expresar mi opinión personal de cada uno. Para esta lista iremos por orden de su anuncio. Recuerdo mucho que al momento de ser anunciado el Fire Pass, me entró el pensamiento de cuáles personajes third party podrían entrar en Smash de alguna forma u otra. Siempre estuve claro de que el primer personaje debería ser algo que todo el mundo quisiera, ya que eso impulsaría las ventas del Fire Pass completo y de que los consumidores pudiéramos confiar plenamente en Nintendo con sus elecciones. Y lo que yo menos esperaba aquella noche viendo los Game Awards 2018 era que tendríamos nuestro vistazo a aquel primer personaje DLC. ¡No puede ser! ¡Joker! Dios mío, son las 5 de la mañana, me van a echar de acá. Y así fue. Joker de Persona 5 llegó para emocionar a la comunidad entera. Aunque a pesar de la emoción, con el pasar de los meses fui reflexionando sobre cómo se manejaron los DLCs en Smash 4, por lo que me entró mucho temor de que los personajes DLCs pudieran traer problemas a la escena competitiva de la cual formo parte. Y que después de unos meses de la salida de Joker, ese temor se realizó con este personaje. Pero en sí, debo decir que Sakurai se lució mucho con la representación de Persona, desde su escenario, la grandiosa música y hasta una pose de victoria bastante peculiar y única en su estilo que ningún otro personaje posee. Incluso una pose exclusiva si terminas la partida con su Final Smash. Nadie en el roster posee algo de este calibre, lo cual fue una grandiosa sorpresa cuando lo descubrí por mi propia cuenta. Joker fue un grandioso comienzo a este camino de los DLCs, que pronto seguiría creciendo mucho más. La entrada de Hero fue algo que en su comienzo no me llamaba la atención. No era que no lo deseaba, simplemente no me interesaba la idea de dicho personaje. Desde hace muchos años conocía la saga de Dragon Quest y la importancia de la misma en el mundo de los RPGs. Sin ella no existiría Pokémon ni Final Fantasy, por dar un minúsculo ejemplo. Pero fue algo que terminé aceptando al instante, apenas vi aquel peculiar movimiento especial que muchos jugadores casuales odiaron por meses, el Down B. Selección de comandos random. ¡Qué bestial! Estoy tan feliz. Esto está increíble. Esto para mí fue lo que le trajo esa diversión ridícula y estúpida, pero en el buen sentido, al personaje. Un comando estilo RPG con 4 opciones aleatorias que abarcan movimientos muy alocados que todos no pudimos creer por un momento. Esta mecánica hizo que Hero fuera uno de los personajes más divertidos de no solo el Fire Pass, sino de todo el juego para mí. Sin embargo, no todo es bonito. Y es que nos olvidamos por un segundo de que Dragon Quest le pertenece a Square Enix y sabemos bien lo mezquinos que pueden llegar a ser. Al grado que nos dieron 8 canciones de Dragon Quest, pero la versión MIDI, ni la versión de orquesta. MIDI es básicamente el formato de archivo musical que usa samples computarizados. Estos, por ejemplo, se podrían escuchar en el Game Boy Advance o en el tema original de Doom. Esto es un MIDI. Y que nos entregaran eso como música y no las versiones originales fue algo bastante triste. No obstante, Hero en aspectos de gameplay fue bastante divertido. Algo que no puedo decir por igual del siguiente DLC. Mentiría si dijera que no estaba claro o que no tenía idea de que Banjo-Kazooie era uno de los personajes más pedidos en no solo este Smash, sino en cualquier otro Smash. Y es que son personas arrancados de la historia de Nintendo que no solo dejaron la gran N, sino que se acogieron debajo del ala de una compañía rival.
Microsoft. Para mí, la idea de Banjo-Kazooie no me agradaba, mayormente porque veía innecesario representar una franquicia que se le puede considerar básicamente muerta, que por un simple recuerdo de jugadores en el Nintendo 64 deseen traerlo al crossover más grande de todos los videojuegos. Pero con el pasar del tiempo fui digeriendo la idea al ver a la gran cantidad de personas que estuvieron contentas con su inclusión, por lo que es algo que ya pasó y no hay nada que hacer. Si la gente está feliz, eso es lo que realmente importa. Pero como jugador competitivo, mi más grande expectativa era que al menos en el departamento de gameplay tuviera un moveset bastante interesante y divertido. Algo que lamentablemente no puedo afirmar, al menos en el ámbito personal. Banjo-Kazooie es un personaje que se le denomina como Zooner y Ledge Trapper, es decir, un personaje que es mejor manteniendo distancia, lanzando proyectiles y huyendo del combate para ser más eficiente. Y ese es un estilo de gameplay que no me interesa en lo personal. Actualmente, incluso los mismos fanáticos de Banjo no suelen usar al personaje porque a nadie le gusta huir del combate, y eso es algo que puedo entender. Pero creo que aquella felicidad enorme de tener a estos iconos de la historia de Nintendo en Smash fue más que suficiente para algunos. Y con ello, pasamos a un personaje con el que sí poseía una historia previamente. Los juegos de pelea son de mis géneros favoritos de videojuegos. Es más, mi más grande sueño de un personaje en Smash que sé que es imposible que pase, proviene de un juego de pelea. Y Terry Bogard no solamente es un personaje increíble, sino un personaje icónico. Terry trajo consigo mismo muchas características de los juegos de pelea de SNK, con los comandos de sus juegos originales y con la mecánica de los super especiales, como Power Geyser y Buster Wolf, movimientos conocidos por cada fanático de juegos de pelea. Pero incluso con la jugabilidad súper divertida de Terry, no fue aquello que más alegría me trajo, sino la grandísima cooperación de SNK al momento de prestar al personaje. El escenario es maravilloso y único, con paredes al estilo de un verdadero juego de pelea, llenos de cameos de personajes importantes de Fatal Fury y The King of Fighters. Y para complementar todo, SNK aceptó en prestar 50 canciones de su repertorio de distintas franquicias, no solamente de Fatal Fury. SNK entendió lo importante que es Smash Bros. Y la gran puerta de oportunidad que esto implica el que más personas conozcan estos maravillosos juegos. Terry Bogard alegró a muchas personas y atrajo la atención de muchos debido a todo esto, incluyéndome. Pero de ahí llegamos al último personaje DLC del Fighter Pass. Terry Bogard había sido revelado el 4 de septiembre del 2019 y este último DLC fue revelado el 16 de enero del 2020. El lapso de tiempo entre el anuncio del cuarto DLC y el quinto DLC fueron de 133 días, una cantidad enorme que nos hizo desesperar a muchos y creó expectativas gigantescas para los jugadores. Porque al ver este lineup de DLCs tan increíble y variada, ¿qué es lo que podría cerrar esta línea de una forma impecable? Y lo que puedo decir es que Nintendo nos dio alas, pero nosotros volamos muy cerca del sol. Sería mentir decir que tanto yo como la mayoría de la comunidad de Smash sufrimos una decepción gigantesca al ver que no solo un personaje de Nintendo, sino que un personaje de Fire Emblem fuese aquel que terminaría esta línea de DLC conformada por personajes third party. Simplemente nadie se esperaba una movida de este calibre. Y ya he comentado mis opiniones sobre el mismo en varios videos, pero no he tocado el aspecto general del mismo. Byleth es un personaje algo peculiar, porque aunque no es el primer personaje en probar a ser distinto al resto de personajes de Fire Emblem, tiene la diferencia de ser un personaje que domina el spacing, es decir, mantener personajes ni tan cerca ni tan lejos, lo adecuado de distancia para poder castigar malas opciones de tu oponente sin sufrir peligro a distancias cortas. Byleth tiene cosas bastante interesantes, siendo uno de los personajes con más facilidad de quitar un stock en toda la línea de DLC. Sin embargo, su terrible movilidad y su desventaja enorme con muchos tipos de personajes hace que sea un personaje que me terminó aburriendo mucho más temprano que incluso el mismo Banjo. Banjo podía tener muchas formas de poder experimentar entre proyectiles y quitar un stock de una manera inteligente, pero Byleth es un personaje sumamente repetitivo
que no tiene mucho por ser explorado, y por ello no duré más de un día en jugarlo. Muchos fanáticos de Fire Emblem están contentos con esta idea, pero esconder que fue uno de los personajes más polémicos no solo en Ultimate, sino en todo Smash Bros. Sería un grandísimo error. Y ahora que ya les he comentado mis experiencias personales con cada personaje DLC de Smash Bros., me gustaría que ustedes me pudieran dejar sus propias experiencias personales con cada uno de ellos y que me hagan su lista de ranking, cuál fue el que más disfrutaron, cuál fue el que menos disfrutaron y el por qué. Amaría leer cada una de sus opiniones. Y ahora, con todas estas razones relatadas, puedo mostrarles mi ranking personal, y este luciría así. Estoy seguro que cuando se concluya el segundo Fire Pass, haré un video de este estilo, pero con aquellos futuros personajes. ¿Quién sabe qué sorpresas nos podremos llevar? Muchas gracias por ver mi video. No olvides suscribirte a mi canal. Mi nombre es Sanel Velna y Pikachu está roto.